Era un chico joven con éxito. Es que yo estaba que crujía, o sea, yo tenía tíos haciéndome cola en la puerta. Están diciendo muchos nombres y nombrando a gente que se suponen que son mariquitas y los quieren implicar de momento. Chavales que ni te los imaginas, se hacían un cliente y se iban y ya no volvían hasta el día siguiente. Esa tele es muy cruel, esa tele es muy nefasta, esa tele es corrosiva. ¿Alguien en su sano juicio se puede creer que yo me voy a ir con unos yonkis desdentados, delincuentes? Esta es la sentencia de uno de los juicios más morbosos de los últimos años. De que a mí no me juzgaba un juez y unos abogados, a mí me estaba juzgando una nación entera. Se juzga la veracidad del periodista y eso es actuar con diligencia. En este caso, ya actuar de una forma vergonzosa y yo le quiero pedir perdón al señor Gurruchaga. Soy inocente. Estoy absuelto por un crimen que no he cometido. El caso Arni está marcado a fuego en el inconsciente y en la historia mediática de España. En febrero de 1995, un adolescente de 16 años dio inicio a esta celebérrima trama de abuso de menores que llegó incluso a competir con el caso Alcácer en la disputa de ser omnipresentes en periódicos, radio y televisión. Y tenemos que volver a Sevilla. Sevilla es un hervidero en estos instantes, en estos días. Todos hablan mal de todos. La red de prostitución infantil ha despertado el morbo popular y puede acabar con muchas carreras, incluso políticas. Nuevos nombres corren de boca en boca, algunos apuntan a instancias muy altas. Pudo haber además connivencia policial con los clubs portadores de menores, o corruptores de menores, mejor dicho. La característica única de este caso fue una grasienta y densa salsa que se cocinó fundamentalmente a base de incluir 3 nombres en la receta: Jesús Vázquez, Jorge Cadaval y Javier Gurruchaga. 3 famosos, muy famosos, que pasaron a ver sus nombres involucrados en un asunto turbio que mezclaba la noche, la fiesta y la extorsión a menores de edad. Y quizá lo más triste y relevante a la vez es que todo esto se produjo en un ambiente de homosexualidad masculina que, al saltar a la opinión pública, puso de manifiesto la dificultad de aquella España para acabar de abandonar el blanco y negro y evolucionar a una sociedad a todo color. Ese camino arrancó en el 75 cuando abandonamos 40 años de dictadura para, por medio de la transición, embarcarnos por fin en la aventura de la democracia. Durante los 80 se fue rompiendo el aislamiento internacional, entramos en la OTAN en el 82 y sobre todo en la Unión Europea en el 86. Una apertura que culminaría con la llegada del euro y en la que sin duda el 1992 fue un año crucial. 2 capitales españolas estaban a punto de destacarse como anfitrionas de 2 de los eventos internacionales más importantes: los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. La Exposición Universal de Sevilla fue realmente un proyecto de Estado. El 92 fue la gran autosatisfacción española, la posibilidad de que los españoles creyéramos de verdad que éramos capaces de hacer las cosas como los demás. Ese año marcó un punto de inflexión significativo en el impacto internacional de España, ya que ambas ciudades aprovecharon estos eventos para experimentar una profunda transformación urbanística. Eran años de ebullición social, ya que apenas 2 años antes, en el 90, comenzó la gran revolución mediática que supuso la entrada de las televisiones privadas. Con todos estos ingredientes, en 1995 Sevilla volvió a las portadas y titulares de toda España, pero no por otro macroevento histórico ni nada parecido, sino fue gracias a un bar que realmente solo estuvo abierto al público 10 meses. Entonces, ¿cómo estalló el escándalo? ¿Cuál fue el papel de los medios en este caso? ¿Se implicó a los famosos a sabiendas de su inocencia? ¿Destacó este caso una auténtica caza de brujas a un colectivo en pleno tránsito hacia su aceptación social? Pero antes de continuar, deja que te hable del patrocinador de este vídeo. Joder, ¿cómo tengo el setup, Que estoy reformándolo. Pero ¿sabes lo que no hace falta reforma? ¡Mi cuerpo! Porque tengo las fantásticas camisetas de Pampling. ¿Te molan las camisetas con las que me veis cuando salgo en el canal o cuando hago mis directos? Normal, perro, son de Pampling. Para mí Pampling es la mejor web de camisetas que hay en la red. ¿Eso no, Joselu? Hostia, que Joselu tiene el día libre. ¿Eso no, Hortanchiviri? Nah, no es lo mismo. Y es que sin duda, si te gustan las camisetas top weapons, originales y divertidas, en Pampling vas a encontrar un montón de opciones y encima Made in Sevilla. ¡Olé! Para hacer tu pedido solo tienes que entrar en pampling.com y comenzar a elegir entre el montón de camisetas top creadas por artistas de todo el mundo. ¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Vaya percha llevo, Comprar con ellos es facilísimo, súper fiable y llega súper rápido, entre 24 y 48 horas. Comprobado. Lo único que te va a costar es decidirte solo por una. Y la palabra que debes utilizar en tu código de descuento es Remember. Es fácil, Todas son 100% algodón e impresas mediante serigrafía, lo que se traduce en camisetas muy cómodas y duraderas por más veces que las metas en la lavadora. Pampling lleva en la web desde 2006, ofreciéndonos cientos de diseños increíbles y variadísimos. Y lo mejor son sus precios y promociones. Tienes camisetas desde 7,99 €. Y si con eso no te vale, pues también encuentras sudaderas, pijamas, tazas, libretas, calcetines. Os prometo que sin promo de por medio recomendaría Pampling, pero es que además me pagan. Además apoyan el canal, y si usáis el código REMEMBER en vuestros pedidos, además de beneficiaros de todas las promos activas en su web, os regalan sin compra mínima unos calcetines valorados en 6 pavos. Así que ya sabéis, recordad código REMEMBER y conseguiréis unos calcetines bien facheritos. Gracias a Pampling por confiar en el proyecto, y ahora sí, dentro intro. Esta historia comienza realmente con algo tan rutinario hoy en día como una salida del armario. En una Sevilla que aún se recuperaba de la resaca de la Expo y su esplendoroso 1992, Carlos Saldaña, padre de familia, casado y con una hija, decidió reconocerle de una vez por todas a su esposa su homosexualidad, rompiendo con ello el proyecto de vida en común que habían iniciado. Ya separado, y no sé si intentando recuperar el tiempo perdido, Carlos emprendió la aventura de abrir un local de copas de ambiente homosexual. Yo resaltaría del Arni que era un lugar de diversión, de encontrar acogida unas personas con otras. Un centro de reunión solo para hombres que abriría frente a la estación de autobuses de Sevilla, junto a su amigo y bailarín Domingo Arnaldo, de origen argentino. El diminutivo de Arnaldo dio nombre al Bar Arni, y, muy pronto, ese nuevo negocio extendió su fama en la capital andaluza. Se cuenta que junto al Arni solo habían 3 locales de ambiente en la ciudad, así que supongo que parte de esa notoriedad la adquirió simplemente gracias a eso. Aunque seguro que su llamado bingo loco musical, que era una especie de sorteo de chicos con los que mantener relaciones sexuales, también le ayudó a destacarse entre su competencia y adquirir reconocimiento a gran velocidad. En medio del éxito todo iba a truncarse, cuando José Antonio Sánchez Barriga, el llamado testigo número 1, contó a la policía que en varios pubs de Sevilla, entre ellos el Arni, Valentino y el 27, todos muy cerca uno del otro, se prostituían menores. El germen del caso, que puso en marcha la mejor maquinaria del morbo marca España, fue el testimonio de un menor de 13 años que acudió para denunciar a un antiguo amante al que había conocido en La Algaba, un pueblo cercano a la capital. Aquí hay 2 cosas importantes. La primera es que aunque todos lo conocemos como el caso Arni, en la misma causa se juzgaron delitos similares cometidos en los 3 locales, el Arni, el 27 y el Valentino. Y la segunda es que por aquel entonces el perfil demostrable de José Antonio ya era el de un chaval adicto a las drogas, delincuente habitual con un historial delictivo bastante extenso y, en definitiva, un buscavidas con numerosos antecedentes conocidos por la policía. Encima, desde la primera declaración había asuntos personales que apuntaban a un obvio conflicto de intereses. A pesar de todo eso, la naturaleza del delito era de tanta gravedad que la declaración en la comisaría sirvió para que el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla iniciara el sumario después de que la fiscal Marta Valcárcel dejara constancia en su escrito de acusación que el testigo número 1 había mantenido relaciones sexuales a cambio de regalos y dinero. Al poco tiempo, a esta se le sumarían más acusaciones de otros adolescentes sevillanos y, mientras, la investigación policial iba avanzando tomando declaración a otros testigos. Por ejemplo, un camarero del pub Arni afirmaba entonces que los chicos hacían unos 6 o 7 servicios cada noche, por los que cobraban entre 5.000 y 8.000 pesetas, y que allí había colas. Allí entraban los chavales, los fines de semana normalmente es cuando iban los menores de los pueblos de alrededor y de la provincia de Cádiz. Iban los menores, chavales que ni te los imaginas, se hacían un cliente y se iban y ya no volvían hasta el día siguiente. Yo era el que vendía las sábanas, vamos. Yo al estar en la barra, mi ocupación era servir copas y cuando venía un cliente me decía dame una sábana, se le daba la sábana, me daba las 1.000 pesetas y punto. La denuncia motivó que el grupo de menores de la policía comenzara a observar la actividad de los locales más de cerca y, 8 meses después de aquella primera denuncia, por fin se montó un operativo en el local.
El juicio arrancó en septiembre de 1997 con 49 imputados entre clientes, empleados, propietarios y 59 menores de edad como testigos protegidos. Se decretó el secreto de sumario, pero fue inútil y todo saltó por los aires cuando la lista con los acusados, por supuesto con los famosos incluidos, se filtró a la prensa. Hasta el momento solo se ha revelado la identidad de 2 de los 30 implicados, el juez de menores de Sevilla, Manuel Rico, de 64 años, y el humorista Jorge Cadaval, del grupo Los Morancos. Hay que aclarar que los nombres más señalados, y los que todos recordamos, son los de Jesús Vázquez, Jorge Cadaval y Javier Gurruchaga. Pero había más ilustres en la lista de acusados, como Ramón de Carranza y Villalonga, marqués de Sotohermoso, Antonio Tejado, hermano de María del Monte, Manuel Mora Guaflar, presentador de Canal Sur, y también estaba incluido el juez de menores Manuel Rico Lara. Yo era más fuerte que los que me injuriaron, yo era más fuerte porque tenía la verdad y porque tenía la dignidad de una vida y la sigo teniendo. Los testigos, al ser menores y protegidos, fueron todos identificados con un número para salvaguardar su identidad y privacidad. Al testigo número 1 también se le conoció como Eduardo. La mezcla de prostitución, celebrities y homofobia se reveló como un combinado altamente inflamable, y la deflagración fue masiva en cuanto la noticia comenzó a circular. Una explosión que a base de platós y titulares se expandió siguiendo 2 direcciones claras. Por un lado, dando rienda suelta al juicio paralelo que sufrieron los nombres más famosos de la lista. De eso hablaremos luego, pero por otro lado, se desató un frenesí investigador por parte de una prensa que necesitaba cualquier información para alimentar esa nueva gallina de los huevos de oro. Había mucha curiosidad que saciar, y eso hizo que incluso antes del juicio muchos detalles se fueran aclarando. De hecho, una semana antes de iniciarse el juicio ya se tenía constancia de la falta de fiabilidad del testigo número 1. En un mare magnum de versiones cambiantes se escucharon todo tipo de declaraciones. Incluso llegó a explicar públicamente que sus acusaciones eran simplemente la única salida que la policía le había ofrecido para evitar enfrentar las numerosas acusaciones de delitos que ya habían acumulado en su contra, con la condición de presentar una denuncia contra Carlos Saldaña. Todo ello, afirmó el testigo número 1, se produjo tras el pago de una suma de dinero y la entrega de una nueva identidad mediante un DNI, para que el menor se adentrase en lo más profundo del pub Arnie. Esto nos da una buena muestra de la mayor complicación a la que se enfrentaba el juicio. Todo eran testimonios de escasa veracidad, tanto por los condicionantes de los propios testigos como por esa constante sombra de extorsión detrás de cada acusación. Y sobre esos mimbres se instruyó el sumario. Otro de los testimonios clave fue el testigo número 10. Cuando llegó el juicio ya tenía 18 años. Le apodaban el Kaki. Era un ladrón y un consumidor habitual de cocaína que acusó a 12 clientes. Admitió que cobraba el servicio a 5.000 pesetas y que en sus mejores noches ganaba hasta 40.000. Comentó que se había acostado en un hotel con el cantante y actor Javier Gurruchaga. También sacó a relucir el nombre de Jorge Cadaval. El joven ratificó que estuvo a punto de mantener relaciones sexuales con él, que llegó a bajarse los pantalones, pero que Cadaval desistió justo cuando el menor le dijo su edad. Sin embargo, los abogados de la defensa contrarrestaron recordando que en la declaración del Kaki ante la policía, este admitió estar bajo los efectos de drogas y reconoció que consumía cocaína y heroína de manera constante cuando visitaba el Arnie. Además, el Kaki era conocido como el líder de una banda de asaltantes de repartidores de pizza, lo que también generaba serias dudas sobre la veracidad de su testimonio. En el juicio se aclaró que muchas de las detenciones, entre las que se incluían algunos nombres célebres, se produjeron gracias a la labor que hizo el grupo de menores vigilando la entrada y la salida de clientes del pub Arnie, después de la denuncia original. Así, por ejemplo, se demostró que Jorge Cadaval, Antonio Tejado o Javier Gurruchaga sí llegaron al menos a entrar en el local en algún momento. Soy amigo porque Arnaldo es bailarín y yo soy amigo de Arnaldo. Además es un fan de nosotros tremendo. Pero en el caso de Jesús Vázquez fue únicamente identificado por el testigo número 41, que le identificó sin ningún tipo de pruebas. Jesús, el hecho de que estés ahora mismo en una lista que ya es oficial, que ha dado la juez, donde salen muchas caras conocidas, pero ya sale el nombre de Jesús Vázquez, ¿qué pasa a partir de ahí? Lo que pasa de todo el caso Arnie conmigo es que un chaval acusado a su vez, o declarado prostituto con antecedentes o con lo que sea, me da igual, dice cosas sobre mí que no son verdad y las mantiene. Y entonces hay que enfrentarse en un juicio porque realmente es que no hay ninguna prueba, por lo menos en mi caso, y creo que en el de más gente, que demuestre que eso es verdad. Todo eso es una gran mentira. El proceso reveló que muchos de estos testimonios estaban plagados de contradicciones y falsedades, especialmente el del testigo número 1, quien afirmó que si la prensa le hubiera ofrecido una cantidad de dinero suficiente, habría asegurado mantener relaciones sexuales con las personalidades más destacadas de nuestro país. Me consta que estos menores llamaban también a los medios de comunicación con intención de ir a declarar con la cara pisarada y tal y cual a cambio de pasta. Afortunadamente creo que ningún medio se
se pasó por eso de pagarle el dinero a esta gente, porque si no aquello podía haber sido la hostia, ¿no? Esto nos habla del verdadero drama de la situación. Se mercadeaba con la información proporcionada por unos chavales marginales que se prostituían tanto en clubes como ante la prensa. Las vistas se celebraron a puerta cerrada, sin público ni prensa debido a las constantes filtraciones. Sin embargo, hasta 5 periódicos, incluyendo El País y El Mundo, recibieron llamadas de presuntos representantes de testigos y acusados que solicitaban hasta 600.000 pesetas por sus declaraciones. Mientras tanto, una televisión ávida de espectáculos extravagantes se lanzaba de lleno a la contienda. Los directores de programas televisivos, incluyendo los late night de la época, competían por obtener el testimonio de algunos implicados, lamentándose cuando este aparecía en un canal rival. Comenzaba el circo mediático. Frente al secreto de sumario y la escasez de información oficial disponible debido a la falta de filtraciones, los periodistas se veían obligados a buscar pistas en cualquier lugar. Por ejemplo, vemos como Pepe Navarro, junto con 2 vecinas de Sevilla, especulaba sobre si la ciudad estaba al tanto de lo que sucedía en el Arni, e incluso preguntaba al delegado del gobierno de la época al respecto. Unas vecinas han acusado al anterior delegado del gobierno en Sevilla, Alfonso Garrido, de haberles dicho que no podían hacer nada porque había personas muy importantes en la trama. ¿Se acuerdan ustedes que lo dijeron aquí justamente a mi izquierda? Esto es lo que dijo en este mismo programa esa señora, Jasmina García, de la Asociación Estación de Córdoba. Escuchen lo que decía aquí en este programa. Cosas como el famoso bingo sexual loco llamaban mucho la atención y en general cualquier detalle para informar o marcarse una exclusiva con el caso sumaba. A cambio de participar, por ejemplo, como premios vivientes de un peculiar juego de bingo. Una niña tomaba una copa y si hacía un bingo, según la gente tuviera y con eso se llevaba un chaval. Pero la caza mayor eran sin duda los famosos implicados. Jesús Vázquez era el presentador juvenil del momento. Cadaval y los morancos pisaban los talones a martes y 13 en el podio del humor patrio. Y Gurruchaga también vivía un buen momento tanto con su orquesta Mondragón como con sus programas y apariciones televisivas. Así que todo lo que fuera a sacar esos nombres a la palestra relacionándolos con un caso tan turbio como la prostitución de menores era lo que daba verdadera audiencia. Lógicamente, los protagonistas no se prestaron a hacer muchas declaraciones antes de la sentencia. Aún así, cada palabra o cada pequeña noticia se exprimía hasta el tuétano. Y en paralelo, a base de ir pagando cada aparición, se empezó a llevar a algunos testigos a televisión para que, sentados en el plato de turno, fueran ellos mismos quienes relacionaran a los famosos con los delitos. Otra cosa que sobreexplotó la prensa y la televisión fueron las entradas y salidas de esos acusados ilustres en el juzgado sevillano. De nuevo, este caso anticiparía algo a lo que nos acabaríamos acostumbrando, llegando a ver a toda una infanta protagonizar algo parecido. El problema fue que cuando acabó la declaración y salimos a la calle, de la puerta del juzgado a donde estaba el coche, cuando nosotros salimos de la puerta del juzgado hacia la calle, y yo no sé, la nube de periodistas y de gente normal y corriente que nos querían linchar. O sea, era alucinante. Tanto es así que yo me tuve que liar a hostia con 2 cámaras porque me estaban golpeando ya a mí, porque querían a toda costa, bueno, a Cristina la tiraron por los suelos, no conseguíamos llegar hasta el coche y entonces yo a puñetazo limpio me tuve que abrir paso para que pudieran llegar Cristina y Javier al coche y seguir zumbando, ¿no? Esos corrillos de acceso al juzgado eran como maná caído del cielo para una televisión que, gracias al aumento de competencia que supusieron las privadas, se hallaba en plena escalada sensacionalista. Si el caso Alcácer abrió la veda de la telebasura, el caso Arni tomó carrerilla por ese mismo carril sin tener en cuenta en ningún momento el daño que pudiera causar mientras crecían las audiencias. Por supuesto, la reputación de los famosos relacionados con el caso se vio afectada al instante. La mera sospecha de su participación en el escándalo fue causa suficiente para enfrentarse a un juicio moral en el que, por el hecho de ser personas exitosas y conocidas, se era encima especialmente duro, cruel y exigente. Un daño en su imagen pública que también se tradujo en una brusca caída de los ingresos de todos estos famosos. Para que os hagáis una idea, en esta entrevista que dio el manager de Gurruchaga, queda muy claro cómo estas pérdidas comenzaron en el segundo 1. Bueno, pues yo me presento en el despacho de Carlotti para firmar ese contrato y en el momento en que sacamos los papeles del contrato y yo tenía mi bolígrafo ya en la mano, recibo una llamada, interrumpí, le dije, discúlpame, que no sé si es urgente o tal. Agarré el teléfono y lo que digo al otro lado es, le llamamos de los servicios informativos de Antena 3
¿es usted el manager de Javier Gurruchaga? Y le dije, sí. ¿Qué nos puede contar sobre un caso de corrupción de menores del que se le acusa a Javier Gurruchaga, del caso Arni? Y me quedé así de piedra porque no tenía ni puta idea de lo que me estaban hablando, ¿no? Mira, yo ahora mismo no te puedo atender, si quieres dentro de una hora me llamas y con mucho gusto hablamos. Colgué y yo sentí que tenía la necesidad imperiosa de firmar ese contrato porque ya me olía que se avecinaba algo chungo. En ese momento esa secretaria seria le interrumpe a Carlotti y le dice algo al oído. Carlotti me mira y me dice, necesito salir ahora, es que tengo una cuestión urgentísima, casi mejor lo dejamos para la semana que viene, la firma. Y lógicamente, lo más desgarrador de esta situación es que también tenía un impacto en las familias de los implicados. El sufrimiento de la madre de Jesús Vázquez ejemplifica perfectamente esta realidad. Mi madre entró en una depresión nerviosa por esto. Y mi madre, si no hubiera entrado en depresión nerviosa, posiblemente hoy estaría viva, porque eso le aceleró irremediablemente el proceso, porque dejó de cuidarse, dejó de comer, dejó de dormir, dejó de ir al médico. Claro, una persona enferma que no recibe atención. Y para más Inri, aquel fue uno de los primeros macrojuicios que vivíamos en democracia. Hubo hasta 5 meses de vista oral, con sus correspondientes paseillos. Un periplo que tanto Jorge Cadaval como Jesús Vázquez vivieron completo, pese a que en diciembre del 97, el único testigo que inculpó a Jesús y los que le hicieron con el moranco, se retractaron en sede judicial de sus declaraciones previas a la policía exculpando a ambos. Yo tengo sentimientos como una persona que soy, y la madre de Jesús Vázquez no lo va a recuperar. Y yo sé que es falso que yo haya estado con ese hombre, que es falso que yo haya conocido a ese hombre. Como contaba el presentador estrella en la única gran entrevista pública que dio antes de la sentencia, muchas cosas olían mal en aquel juicio. Los testigos declaran que han declarado, o sea, valga la redundancia, que han declarado bajo presión policial, se manifiestan que fueron al juzgado de instrucción y que no se les leyeron su declaración, ni tenían un abogado delante, ni estaban sus padres, si dicen que recibieron presiones de la fiscalía y presiones de la jueza instructora, si uno se lee el sumario y cualquiera que sepa de leyes, y a mí me lo han dicho los 50 abogados que están allí, a la tercera hoja del sumario se empiezan a ver las irregularidades y la trampa y el cartón de esa instrucción, pues yo no tengo más que añadir que lo que ya ha dicho todo el mundo. Yo vengo a decirlo aquí hoy, pero se ha dicho ya. Efectivamente, la instrucción que había realizado la hoy en día ex jueza María Auxiliadora Echavarri era muy polémica. María Auxiliadora Echavarri. La voy a nombrar muchas veces porque quiero que cada vez que una persona vea este documental se le quede ese nombre en la cabeza. Se habían levantado folios, implicado a un montón de clientes simplemente a base de aquellos testigos tan dudosos sin apenas pruebas sólidas de ningún tipo. Encima, siempre adoptó un tono exagerado, lamentando profundamente cómo se había robado la inocencia de algunos jóvenes, mientras al mismo tiempo les estaban dando más credibilidad de la que merecían para poder incluir cualquier nombre loco en el sumario. Que yo en esos momentos estaba totalmente enganchado a la cocaína y quiero desmentir totalmente mi denuncia hacia Ricolare. ¿Cuándo piensas decirlo ante los tribunales? En juicio. Por cierto, sorprende ver que Jesús dio la entrevista en tómbola. Tenéis vídeo en el canal. Y como, contrariamente a lo que podríamos esperar, la entrevista es realmente amable y comprensiva con Jesús Vázquez. Se ven incluso momentos en los que el público le anima y le aplaude efusivamente, lo que demuestra que llegó un momento en que cada vez más gente comenzaba a verle las costuras al caso. Comaíta, vives. Vivo con todos, vivo con todos. Y gracias a eso tengo una sonrisa todos los días para ir al juicio, porque en esa casa siempre hay una sonrisa. Pues vamos a mandarles un aplauso. Claro que sí, No obstante, debajo de todo el escándalo referente a la corrupción de menores había escondida una carga de profundidad que no precisaba de ningún delito para provocar un seísmo social. El caso Arni destapó que ya bastante cerca del siglo XXI, la homosexualidad en España era un estigma de primer orden. Creo sinceramente que la homosexualidad no debe existir. Lo encuentro una aberración. Las personas pueden hacer con su cuerpo lo que quieran. Lo considero, francamente, una cosa inaceptable. Porque me parece mal. Que me parece mal. Yo creo que la hembra se hizo para el macho y el macho para la hembra. Si a una mujer le gusta una mujer, ¿por qué no va a vivir con ella? Y si al hombre le gusta un hombre, ¿por qué no va a vivir? No lo veo muy bien que dos personas, siendo del mismo sexo, que hagan eso. Las que son lesbianas, los que son una forma más de sexualidad simplemente. Esa rama debe de estar apartada a un lado de las demás personas. La homosexualidad masculina la veo como un hecho normal, sin embargo la femenina
no la veo tan normal. Es un poco absurda en ese aspecto, porque habiendo buenas mujeres siempre es aceptable estar con una mujer en vez de con un hombre. Implícitamente, cada nombre notable que aparecía en la lista de acusados del escándalo del pub sevillano además pasaba a formar parte de la lista de ilustres que salían públicamente del armario. Hoy en día se usa mucho el término caza de brujas para hablar de que de una manera soterrada el debate que este caso trajo a la sociedad tenía un claro matiz homófobo. Evidentemente aquella España no era como la de hoy en día, y todo lo referente al colectivo homosexual estaba muy lejos de estar bien visto. Además, todo era muy nuevo. Se decía que los testigos protegidos eran chaperos, y aunque no se supiera muy bien lo que era, sonaba sórdido. Yo conocía a un cliente que tenía predilección por acostarse con, o sea, no con un menor, sino con los menores, o sea, que le gustaba irse con los menores. Y, sobre todo, como bien pueden atestiguar tanto Jesús Vázquez como Cadaval y Gurruchaga, se consideraba al gay como diferente, y al diferente se le señalaba. Luego hablaremos muy brevemente las principales teorías de la conspiración que rodean al caso Arny, y no sé si esto entraría. Sé que hay quien piensa que propagar esa ola de odio homófobo fue una maniobra intencionada, pero personalmente pienso que lo más relevante es que fue un debate que llegó antes de tiempo y que vivimos con crudeza desde ambos bandos. Unos apuñalaban muñecos inflables gays y otros ondeaban pancartas de homosexualidad es igual a amor con avionetas por Sevilla. 32 de los 49 acusados han sido absueltos, entre ellos los nombres más conocidos. El tribunal subraya la falta de credibilidad, convicción y las contradicciones de los menores que denunciaron el caso. Esta es la sentencia de uno de los juicios más morbosos de los últimos años. La sentencia de 72 páginas llegó en 1998, afirmando que era cierto que en aquellos 3 pubs, entre ellos el Arny, se prostituían menores de edad a cambio de dinero. Fueron finalmente 16 condenados, repartidos entre 10 trabajadores y 6 clientes. La condena más dura recayó sobre el dueño del Arny, Carlos Saldaña. Le fijaron 33 años de cárcel, 18 de ellos por haber facilitado en su negocio 6 relaciones sexuales entre clientes y menores. Los 15 años restantes por los 5 actos mantenidos por él mismo con chicos que no tenían la mayoría de edad. La audiencia también condenó a 18 años al encargado del local, José Antonio González Losada, mientras que Domingo Arnaldo Concha, el bailarín conocido como Arny y que había dado nombre al club, fue condenado a 1 año y 9 meses. Del caso Arny se ha hablado mucho y en repetidas ocasiones sobre los intereses que podía haber detrás de que todos esos menores comenzaran a nombrar a tantas celebrities, cuando lo cierto es que ninguno de ellos logró demostrar siquiera que hubiera llegado a conocer a la extensa lista de famosos implicados. Lo que quedó más que claro es que en las intimidades de aquel local, un grupo de clientes disponían de reservados para explotar sexualmente a menores, y aquella red estaba formada al menos por 10 de sus trabajadores, entre propietarios, encargados, relaciones públicas, camareros y porteros de seguridad. Carlos Saldaña era el encargado de reclutar jóvenes de las poblaciones cercanas, a pesar de afirmar constantemente que ninguno de los reclutas era menor de edad. Sin embargo, el dueño del pub solo cumplió 8 años de prisión. La sentencia fijó el máximo de pena en el triple de la condena por el delito de mayor gravedad. Lo último que se supo es que vive solo en un piso del centro de la capital andaluza y se niega a hablar sobre el caso. Domingo Arnaldo Concha, Arny, murió de un infarto el 19 de febrero de 2008. Sobre los acusados de renombre, tanto Vázquez como Gurruchaga y Cadaval fueron totalmente absueltos, aunque como dijo el Moranco, el daño ya estaba hecho. El juez de menores, Manuel Rico Lara, también fue absuelto, ya que se demostró que el testigo que lo había implicado tenía cierta animadversión hacia él. Esta hostilidad se debía a que el juez había sido responsable de retirar la guarda y custodia de la madre del testigo, así como de decidir su internamiento en un centro correccional. Bueno, en realidad, de entre las personas destacadas, solo Manuel Mora Waflar y el marqués de Sotohermoso fueron condenados. En el caso del marqués, el tribunal estimó que la mantenida y sincera declaración del testigo 48 transmitió la convicción necesaria de que mantuvo un encuentro sexual con el acusado. Una excepción si tenemos en cuenta que evidentemente la mayoría de los testimonios de aquellos jóvenes que se prostituían estaban redundantemente prostituidos. Al famoso Eduardo, o testigo número 1, o José Antonio Sánchez Barriga, el tribunal llegó a declarar: absolutamente ninguna credibilidad merece al tribunal, habida cuenta de las múltiples declaraciones prestadas y contradicciones en que ha incurrido. Ignoramos cuándo ha dicho la verdad, si es que alguna vez la ha dicho. Sánchez Barriga sería condenado poco después del mediático juicio del Arny por 2 robos a punta de navaja, uno a unos turistas en el Parque de María Luisa y otro a unos estudiantes en el Prado de San Sebastián. Ambos episodios ocurrieron en octubre de 1996 y coincidieron con
las sesiones del juicio en el que era el testigo principal. Para entonces ya había alcanzado la mayoría de edad y se enfrentaba a penas mucho más duras que durante su etapa de menor. Por esos 2 robos con violencia e intimidación fue condenado a 5 años de prisión. Salió de la cárcel de Topas, en Salamanca, en diciembre de 2003. Menos de 4 meses después, a finales de marzo, ya con 26 años, golpeó hasta la muerte a un hombre de 72 años con quien había acordado un encuentro sexual. Poco después, la Guardia Civil lo detuvo como presunto autor del homicidio, el segundo en su historial después del primero cometido cuando era menor de edad. 1 año y medio después, en noviembre de 2005, aceptaría una condena de 15 años de cárcel por este homicidio y el robo del coche y las pertenencias de la víctima. Llevaba, por tanto, 1 año de libertad cuando, en febrero de 2021, a la edad de 43 años, asesinó a un hombre de 53 años e hirió a otras 2 personas en una casa en Brenes, sumando así 3 asesinatos a su historial. Fue detenido poco después del homicidio y mostró colaboración. No ofreció resistencia, confesó el crimen y volvió al lugar del que nunca debió salir, la cárcel. En lo que podríamos denominar teorías de la conspiración, que son simplemente especulaciones no demostradas, podemos trazar una pequeña secuencia de 3 etapas. Primero sería el más verosímil y sobre el que más se ha hablado. ¿Os acordáis de la Expo? Pues el antes y después que supuso en la ciudad también tuvo su incidencia en la zona del Arni. Por resumirlo mucho, estamos hablando de una zona céntrica que no se había llegado a tocar durante las reformas de la Expo, por lo que incluía edificios aún vetustos en los que quedaba mucho alquiler de renta antigua. Pero como la reforma de la ciudad se había mejorado y reformado las zonas colindantes, pues estábamos ante toda una oportunidad de quitarte esos alquileres poco rentables, demoler los edificios viejos y forrarte. En la época se hablaba de que el local o el espacio del Arni habría pasado de un valor de 20 millones de pesetas a 500. Pero con independencia de eso, hay una gran trama montada detrás del caso Arni que no tiene nada que ver con un bar de copas de maricas que iban a tomarse copas. Trama eso es lo sevillana, de menos. trama de políticos, trama de especulación inmobiliaria de terrenos. Los terrenos del Arni valen ahora mismo, me han dicho a mí, aproximadamente 500 millones de pesetas. Cuando el Arni se cerró valía 20 millones de pesetas. Pero una cosa, Jesús, es meterse con el edificio y otra cosa es meterse con la gente que va allí a tomar una copa. Pero es que les interesaba mucho que se cerrara ese sitio para que esos terrenos se revalorizaran. Esa es una de las teorías que circulan por los juzgados. O sea que si primero vas haciendo inhabitable la zona a base de bingos locos sexuales y demás noches de desenfreno prohibido y luego encima cierras el local por un escándalo de corrupción de menores, ¿quién gana? En la segunda etapa la cosa ya se complicaría un poco más. Aquí vamos a juntar una trama de concesiones de tragaperras, una guerra de bandos policiales, al hermano de Alfonso Guerra y a Villarejo. No, perdón, me he venido arriba, a Villarejo no, ponme un nazareno. Toda esta maraña podría resultar bastante inconexa con el caso Arni hasta que, miren ustedes qué curioso, el mismo Carlos Saldaña acumuló veredictos por varios delitos de negocios inmobiliarios y estafas de tragaperras. Y el hermano de Alfonso Guerra, es que se ve que esto de las tragaperras en Sevilla viene de lejos. Corría el año 1987 cuando Francisco Morillo fue acusado de prevaricación y malversación de fondos por la concesión a dedo de 367 licencias para máquinas tragaperras, justamente a una empresa relacionada con Juan Guerra, el hermano de por aquel entonces vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra. ¿Y el nazareno? Veréis, otro de los condenados, Luis Miguel Rodríguez Puello, se hizo famoso por presentarse en los juzgados disfrazado de nazareno entre otros atuendos. Un tipo con más de 30 años de hechos delictivos a sus espaldas, entre los que destacan numerosas estafas inmobiliarias, varios secuestros, curiosamente algunos de ellos a constructores y por supuesto orgías con menores en un piso de la calle Betis, las cuales grababa para visualizar después en el pub Arni junto a los demás clientes. Y si el nazareno estaba en medio de todo esto hasta el punto de que se pudiera llegar a relacionar con la delegación del gobierno de Andalucía, cuya responsabilidad recaía en Juan Guerra por el maldito caso Arni, bueno, he aquí el verdadero interés en sacar nombres de famosos como quien saca conejos de una chistera, una maravillosa maniobra de distracción. Y hablando de maniobras de distracción, acabemos con la tercera etapa. ¿Os acordáis que os dije que el testigo número 1 habló de que alguien le había pagado una suma de dinero y le habían entregado una nueva identidad mediante un DNI para poder adentrarse en lo más profundo del pub Arni? Bien, pues esta teoría loca que él mismo difundió, por ejemplo en Esta noche cruzamos el Mississippi, nos lleva al hit conspirativo del caso. El caso Arni, la implicación de los famosos y esa detonación prematura del debate de la homosexualidad se explican como una maniobra del PSOE para lanzar una cortina de humo para tapar los GAL y sus escándalos de corrupción económica. Y lo pone en Wikipedia, además.
Lo más divertido de este último nivel de conspiranoia es que realmente podemos unirlo todo: pelotazo inmobiliario, guerra de bandas policiales que dan pasta y DNIs, el hermano de Alfonso Guerra, un PSOE arrinconado, un poquito de ingeniería social utilizando el tabú de la homosexualidad y la ironía de que el presentador de moda entre los jóvenes no sea simplemente un típico añadido sin fundamento. Ah, y la jueza instructora que ascienda después del caso, y que luego ayude con la jueza Alaya y el caso Mercasevilla, y ya después, si eso, que se jubile. En fin, disculpadme si me he pasado, pero quería darle un poquito de oxígeno al vídeo. Después de 21 años, el pasado enero de 2016, la sección tercera de la Audiencia Sevillana cerró judicialmente el caso Arni, al declarar prescrita la responsabilidad civil de uno de los acusados. Poco a poco todo se ha calmado y hemos podido escuchar a muchos protagonistas abriéndose y contándonos cómo vivieron aquel trauma. Jesús Vázquez ha sido quizá uno de los famosos que más abiertamente ha expresado sus sentimientos sobre este tema. Siempre ha mostrado una gran fuerza y entereza, incluso cuando el calvario judicial resultó en la pérdida de su madre. Le vimos en 2019 con Risto en el Chester y también en 2020 con Bertín Osborne, donde se rompió especialmente. Y con esto acabó con el tema de los medios de comunicación y la ética. Recordemos que este era un caso articulado casi en su totalidad en base a testimonios. No había prácticamente otra fuente de sospechas o evidencias. Por lo tanto, la meticulosidad al valorar los testimonios era crucial para cualquier persona que quisiera abordar el tema con un mínimo de rigor. Y cuando hay una dejación de funciones tan evidente, entiendo que es bastante racional pensar que más que por error o porque se le escapara, hubo gente que voluntariamente decidió esparcir mierda. Quería en este sentido hacer un pequeño aparte para hablar de Mariola Cubells. Pasaros por sus redes y rápidamente podréis ver la enorme dignidad y compromiso social del que ahora es la gran crítica de televisión en la SER. Yo lo que quiero deciros es que detrás de la pantalla nada es casualidad, todo tiene un porqué, nada está hecho al azar. Os lo digo yo, que he trabajado muchos años en televisión y que la he hecho. Y se trabaja fundamentalmente para que ninguno de vosotros pueda apartar la mirada. Esto es muy importante que lo tengáis claro. Bien, pues Mariola en esos años era redactora de Parle Vosté y Calle Vosté, un programa de debate de Canal Nou, televisión pública autonómica. Este programa fue uno de los que generosamente contribuyeron a divulgar la información sobre el caso, de los que apretaron el botón del ventilador de mierda. Realmente fueron de los primeros que llevaron a algunos de esos falsos testigos para prestarles su altavoz mediático para difamar a cambio de conseguir grandes audiencias. Según cuenta ella misma, el director del programa manifestó que necesitaba algún redactor que se encargara de ir a recogerlos y acompañarles este tiempo en Valencia antes del show. Vamos, que como los testigos eran delincuentes y drogadictos, no se fiaba de ellos y necesitaba a alguien para custodiarle y asegurarse de su presencia en el plató. Necesitaba una niñera. Mariola fue esa redactora y según cuenta le dieron 50.000 pesetas para poder invitarles a comer o a cualquier otra cosa que necesitaran. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Hasta qué punto considerarías de fiar una información que te trae alguien a quien tienes que custodiar porque ni siquiera te fías de que sean capaces de llegar al programa a la hora? Evidentemente, esto es una pregunta retórica, puesto que los mismos testigos ya se encargaban de decir que todo era falso y que prácticamente dirían cualquier nombre por la cantidad adecuada. Y a pesar de todo, la entrevista se produjo, y como pasaba con Leo Bassi, comprobamos lo que pasa cuando juntas lo suficiente una mierda muy grande con un ventilador potente. Aunque bueno, hasta aquí no deja de ser un ejemplo más, y aunque era una cadena pública en un programa que no tenía tanto impacto como Crónicas o el Mississippi, contribuyeron enormemente y de manera consciente a la propagación de bulos. El plot twist llegó 25 años después cuando, tanto en un artículo como en una entrevista en la SER, Mariola entonó un sonoro mea culpa público, pidiendo perdón a Jesús Vázquez por haber participado en aquella carnicería mediática. Ay, bueno, mira, yo creo que esto hay que hacerlo más a menudo. Yo estoy hoy bastante más abrumada que ayer porque sinceramente no esperaba tanta repercusión. No sé si es que todavía soy un poco naif o qué. Y me ha sobrepasado. Me ha sobrepasado para bien en algunos casos, en otros para mal. Claro, me sorprende que todavía haya programas de televisión que me hayan llamado hoy para invitarme a participar. ¿Ah, sí? Porque esto demuestra que no han entendido nada, ¿no? Que no han entendido lo que yo cuento, por qué lo cuento y cuál es la categoría del asunto. Es decir, yo intento hacer, como siempre, Carles, de la anécdota categoría. Entonces, vendió además todo aquello como una gran epifanía sobre la naturaleza perversa del medio televisivo y como el motivo que le llevó a pasar de trabajar dentro de la tele a criticarla desde fuera. Repito, esto fue en 2020, 25 años después del caso. Sin duda, estamos ante un nuevo tipo de epifanía, una acocción muy lenta.
Aún por encima, aunque ella afirmaba en su artículo y frente al micrófono que era la primera vez que había conseguido el valor de sincerarse y pedir perdón, eso tampoco era cierto, y como bien apunta el gran Lamata de la Hemeroteca del Buitre, ya lo había confesado en el libro Mírame tonto años antes, que yo también me he leído, pero se ve que no consiguió la repercusión que ella buscaba. Y yo esa historia en el libro de Mírame tonto, que está todo como relatado como a medio camino entre la ficción y la realidad, y allí ya lo conté no en primera persona como lo contaba ahora en el artículo. Jesús Vázquez le respondió aceptando sus disculpas de una manera fría pero bastante elegante en el fondo. Pero me quedo con lo bueno, que es el tuit de Jesús. Bueno, yo he de aclarar que Jesús lo conocemos. Sí, hombre, Carles, sí, la semana pasada hablamos con él, que le felicitamos por su cumpleaños. Exacto, ¿no? Sí, sí. Y aparte lo hemos tenido en la ventana, bueno, él siempre ha sido muy... Y yo era algo que estaba como en mi subconsciente, yo creo que no era del todo consciente, y el otro día, pues mira, viéndolo me vine un poco abajo y lo conté. Hace poco salió otra periodista que no me acuerdo ni el nombre ni me interesa. Ella sí ha entonado su mea culpa porque estuvo en un programa de televisión y estuvo con dos de los testigos que los llevaban a entrevistar. Salió pidiéndome perdón a mí 20 años después, 25 años después, salió pidiéndome perdón. Porque los chavales le dijeron, si es todo mentira, decimos lo que queráis que digamos, si nos compráis droga y nos dais un dinerito, decimos lo que queráis. Y esa periodista ha estado 20 años callada, sabiendo que todo era una farsa. Y ahora me pide perdón, pues muy bien, te perdono, muchacha, pero llega 25 años tarde el perdón. Ya os digo que llego a ser yo, y si después de vivir con eso 25 años me pides perdón haciéndote la digna y santificando tu rectificación, pues lo mismo te llevas una p*** en la cara, hija de la gran... Pues lo mismo no sería tan elegante. Mariola ejemplifica a la perfección el cinismo de los medios. No sé, es como si tu pareja te pone los cuernos, pero quiere seguir contigo y en vez de apechugar y comerse su error en silencio, te lo cuenta y te dice que en el fondo engañarte la ha hecho mejor persona. Nadar y guardar la ropa, soplar y solver al momento, lleva siendo demasiado tiempo lo que mejor define la relación de los medios de comunicación con la ética. El último episodio de esta triste historia se escribió en 2023, con el estreno del podcast Arnie de Sonora, y con Arnie, una historia de infamia, un documental de HBO. Un documental que, a pesar de llegar años después, a mi juicio, no aporta nada nuevo. Ni profundiza en ninguna investigación nueva, ni llega a constituirse como el mejor resumen informativo del caso. Los testimonios de Jesús Vázquez, único de los famosos relacionados que participa en la cinta, sí que consigue transmitir el trance y el dolor que aquello supuso al presentador, pero ya lo habíamos visto en otros programas como en su visita a la casa de Bertín. De hecho, el documental se centra tanto en eso, en la injusticia de aquellas falsas acusaciones a famosos, que casi llega a cambiar el peso del relato hasta el punto de reclamar la misma reparación para Carlos Saldaña, el dueño y condenado con mayor pena, que para Jesús Vázquez. Es como si aquellos rostros conocidos que hicieron que el caso adquiriera relevancia masiva, con el paso del tiempo hubieran conseguido que olvidemos que en ese local sí se produjeron abusos a menores y que hubo condenados que han pasado mucho tiempo en la cárcel por ello. El poder magnético de los famosos es tan fuerte que, como en este caso, puede parecer que su drama eclipsa por completo la verdadera tragedia que allí sucedió, y el docu de HBO cae demasiado en eso. En cambio, el podcast de Sonora es bastante más interesante. Por ejemplo, escuchar aflojaban la bombilla para poderse meter mano un día, otro día, hasta que ya me tocó los huevos y dije, ¿que queréis vicio? Pues vicio. En la voz de Manuel Ibáñez, el empresario que abrió el bar El Valentino, te permite ampliar la mirada y entender el desenfreno de una época concreta de Sevilla, donde en muy poco espacio hubo una gran apertura sexual que incluía prostitución soterrada y sin soterrar. El caso Arnie, más allá de los paseillos de famosos llegando al juzgado, las tramas inmobiliarias o las posibles conspiraciones políticas, nos habla realmente de qué pasa con esa juventud marginal que el sistema no sabe gestionar bien y que utiliza y manosea antes de expulsarlos para siempre. Una realidad cruda donde la precariedad traza una línea recta que cruza droga, delincuencia y prostitución. Y para los que la recorren ya no hay ética, sino precio. Unos te harán oferta buscando placer y otros para conseguir muchos titulares y horas de televisión. Y es que este es un ejemplo más, quizá uno de los primeros de cómo los medios de comunicación no tienen ningún reparo en utilizar procedimientos propios del AMPA o la prostitución para conseguir sus objetivos. El momento social de España en esos años, que como otras sociedades estaba por fin comenzando a integrar la realidad de lo que hoy en día es el colectivo LGTBI, además sirvió a la prensa para servir un doble escándalo, un doble juicio de telediario. Lo gay por aquel entonces navegaba entre lo legal y clandestino. Al mismo tiempo, aquella España aún no digería bien la homosexualidad.
Hay un episodio en el Ferrari de los casos de sucesos de la época, el caso Alcácer, que es un ejemplo insuperable de esto. Justo después de que Antonio Anglés se diera la fuga, un reportero fue a la casa de la madre del condenado. Y ante la pregunta de ¿qué opina de las acusaciones sobre su hijo?, esa mujer respondió: mi hijo podrá ser un asesino, pero no es homosexual. El caso Arni supuso una suerte de salida del armario a punta de pistola y en la que fuera estaban esperando todos los focos y cámaras del momento. Una cosa que sí me gusta del docu de HBO es cuando el periodista Juan Sanguino reflexiona sobre cómo los 3 grandes famosos acusados en el Arni reflejaban casualmente a 3 grandes arquetipos homosexuales de los 90. El mariquita gracioso, el de los morancos, el gay moderno y yerno ideal, Jesús Vázquez, y el homosexual excéntrico y transformista, Gurruchaga. Vamos, que si esto en algún momento fue un caso cocinado para tapar escándalos políticos distrayendo a la opinión pública a base de impactar sobre el gran tabú social, realmente se hizo un buen trabajo seleccionando los perfiles. Lo que está claro es que en la España de ese momento, tanto para vender cassettes de humor como para fabricar escándalos sensacionalistas, la homosexualidad funcionaba maravillosamente como prejuicio a explotar. Pero más allá de eso, tantos años después, quizá deberíamos volver a dimensionar bien el caso Arni más allá de caras famosas o cazas de brujas. Convendría recordar que realmente estamos ante un caso con decenas de abusos reales cometidos. Quizá deberíamos devolver el foco a las verdaderas víctimas y reflexionar si hoy en día hemos evolucionado algo gestionando la suerte de quienes tienen la mala suerte de crecer en la orilla marginal de nuestra sociedad. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a Lex Cross, Oyster is My London Reviews, Juan Omeva, Xusco López, Íñigo Zenozuarte, Pablo Gil, Jamelín 479, Paimei, Miguel Busquets e Ignacio Moreno. Un besito.